Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre Celestial. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos hoy en tus manos. Te alabamos, Padre, te reconocemos, exaltamos tu santo nombre. Señor mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe a toda la verdad, y el corazón de mis hermanitos sea edificado, Señor. Señor mi Dios, da tu palabra, da la sabiduría en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Abrimos nuestro corazón para ti, Señor. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Hiel de amargura. Dice así la palabra de Dios. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. La muerte de Esteban, hermanos amados, el diácono que estaba lleno del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Amén. Hermanitos amados, la introducción de este capítulo 8 habla acerca de la persecución de la iglesia que estaba en Jerusalén, y hermanitos amados, como protagonista a este Saulo. Él perseguía, asolaba a la iglesia, dice en el verso 3. Hermanitos, así fue el inicio de Saulo, como se registra, hermanitos amados, aquí en la Escritura. Él no conocía personalmente al Señor Jesús. Tenía celo, hermanitos, pero bueno, por las cosas de Dios, pero equivocadamente. Él era un fariseo y, hermanos amados, no tuvo la ocasión de conocer personalmente al Señor Jesús como los discípulos. Y, hermanitos, luego lo vino a conocer. Más adelante, hermanos amados, se verá la conversión de él, cómo el Señor se presentó ante él. Y hasta, hermanitos, no solamente lo salvó, sino que lo llamó a ser apóstol. Muy bien, esa historia se va a retomar más después acerca de este hombre llamado Saulo, también conocido como el apóstol Pablo. Ahora continuamos viendo en el verso 4. Pero los que fueron esparcidos, acuérdense de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanitos, la obra no se detuvo. Lo mismo puede suceder ahora. Si hubiera alguna represalia, alguna persecución hacia nuestras personas o a la iglesia misma, no hay ningún problema, hermanitos. Llevamos el evangelio a donde vayamos. Así que, claro, es terrible la persecución y hay muertes, pero, hermanitos amados, la semilla se sigue sembrando. Ahora dice la palabra del Señor en el verso 5. Entonces Felipe, uno de los dos hermanitos, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto es muy sencillo, mis hermanos amados. Acuérdense que el Señor Jesús dio la instrucción que predicaran primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Ya que estaban siendo perseguidos los que estaban en Jerusalén, llevaban la palabra de Dios, hermanitos, y bueno, también a Samaria les llegó el evangelio. Ahora se habla de este apóstol llamado Felipe, también conocido como el evangelista. Hermanos amados, ese era
parte de su ministerio. Por eso dice el verso 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oh, hermanitos amados, era muy usado por el Señor, así como ese varón que acababa de morir, llamado Esteban. Este sí era uno de los 12 discípulos, apóstoles del Señor Jesús, Felipe. Y hacía grandes señales, hermanitos. Y es que así debe de ser el Evangelio. Hermanos amados, tiene que haber predicación de la palabra, pero también señales y milagros. Tenemos que orar por la gente enferma, la gente endemoniada, la gente que necesita un milagro. Y hermanos amados, eso después de predicar tiene que acontecer. Ahora, hermanitos, habla de cómo Dios usaba a Felipe. Verso 7. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos amados, grandes obras del Señor. Ahora viene el verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. 9. Pero había un hombre llamado Simón. Aquí, hermanitos, va a hablar de esta breve historia de Simón. Simón, hermanitos, vamos a ver de quién se refiere. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Hermanitos amados, era un hombre mago. Bueno, lo que equivale, hermanitos, a brujo. Un brujo vino a los pies del Señor Jesús por la predicación de Felipe. Y sabemos, hermanitos, que cuando el Evangelio llega a las personas, bueno, muchos son los llamados. Y hay de todo, hermanitos. Ahora en este caso, un mago o brujo. Dice, hermanitos, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Bueno, vemos, hermanitos, el trasfondo de Simón. Dice que ejercía la magia y que había engañado a la gente. Y, hermanitos, ¿de qué manera los había engañado? Con la magia o con la brujería. Hermanitos, fíjense de qué forma. Versículo 10. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Hermanitos, con la brujería, con la magia, se hacía pasar por un hombre de Dios, como un siervo del Señor. Y la gente, hermanitos, sin discernimiento en Samaria, pensaba que era alguien usado por Dios. Y, hermanitos amados, así pensaban. Decían: este es el gran poder de Dios. Lo que él hacía con la magia, con la brujería. Oh, mis hermanos amados. Bueno, esto aconteció en ese entonces de la iglesia primitiva. Hoy, hermanitos, pueden haber casos así. No es de extrañarse ni de sorprenderse. En otra parte de la escritura dice: pues el mismo enemigo se hace pasar, se disfraza de ángel de luz. Sí, pueden haber casos así, hermanitos. Por eso el Señor proveyó por medio de su Espíritu Santo dones a sus hijos, a los hijos de Dios redimidos con la sangre de Cristo. Uno de esos dones es el discernimiento de espíritus. Y da varias instrucciones, hermanitos y hermanos amados, da pie a examinar. Y como dice Primera de Juan capítulo 4, probad los espíritus. O sea, ¿con qué espíritu habla el predicador?
También, hermanitos, en 1 Corintios capítulo 14, habla de que profeticen 1, 2, a lo más 3, y que los demás juzguen. O sea, analicen la profecía. En otra parte, hermanitos amados, dice, no menospreciéis las profecías. Luego dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. O sea, hermanitos, se habla de que con ese discernimiento se pruebe al predicador o al que profetiza. Así que, mis hermanitos, si hay algo así, por eso el Señor ha dispuesto quienes puedan evaluar, sopesar a quien habla. Y no es, hermanitos, espíritu de crítica, no es oponerse a la palabra de Dios o resistir a la escritura. No, mis hermanitos, es lícito probar los espíritus. Y bueno, esto, hermanos amados, existe hoy en la iglesia. Hay quienes tienen discernimiento de espíritus. Y si hubiera algo malo, hermanitos, se nota y se descubre. Claro, conlleva a muchas más medidas que se debe de hacer, cómo se debe de proceder. Y, hermanitos, me adelanto un poco, y yo sé que muchos que tienen amor al Señor y lo que se llama también celo santo, como el del Señor Jesús, hermanitos, tal vez por falta de más conocimiento de la palabra, se quiera cortar de parte de ellos de un tajo a los falsos. Y, hermanitos, uno quisiera de una vez cortarlos, exhibirlos. Pero hay un principio bíblico, hermanitos, que habló el Señor Jesús y que dijo acerca de la parábola del trigo y de la cizaña. O sea, dice el Señor en esa parábola que el Señor sembró buena semilla en el campo. Pero en la noche, cuando todos los siervos se fueron a dormir, llegó un enemigo y sembró cizaña, y nadie se dio cuenta. Pero cuando dio fruto el trigo, también salió la cizaña. Entonces los siervos del Señor dijeron: Señor, ¿no sembraste en tu campo buena semilla? ¿Cómo pues hay cizaña? Y la respuesta de él fue la siguiente: un enemigo ha hecho esto. Y le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y este es el principio bíblico, hermanitos. Las palabras del Señor Jesús: no arranquen la cizaña, no sea que también al mismo tiempo arranquen al trigo. Dejad crecerlo uno con lo otro hasta el día de la siega, o sea, de la cosecha. Entonces ya se apartará el trigo de la cizaña. Y luego dio la interpretación, hermanos amados. Muy bien, pero quiere decir, dijo el Señor, dejen crecer juntos. Claro, hay muchas medidas, y esto, hermanitos, ya es un estudio para los siervos de Dios, para los pastores, acerca de reglas bíblicas de cómo proceder cuando hay alguien falso, infiltrado, una persona que quiera engañar. El primero en notarlo debería de ser el pastor, hermanitos. Con ese discernimiento debe de enfrentarse a las fieras y evitarlo, pero con sabiduría. Porque si lo cortara de tajo, se lleva también al trigo. Bueno, hermanitos, ese es un tema muy importante, es un tema pastoral. Y, hermanitos, eso nos enseña a los siervos de Dios cómo proceder. Porque si uno, hermanitos, arranca de tajo la cizaña, uno piensa que ya el problema fue erradicado completamente. Pero no, mis hermanitos, como la raíz creció, también, hermanitos, al lado del trigo, entonces al arrancar se lleva a trigo. Y cuando hablamos de trigo, la palabra del Señor habla de los hijos del reino, o sea, hijos de Dios.
cristianos. Entonces, hermanitos, hay cristianos que no lo saben. Hay ovejitas, hermanitos, que son algo incautas. Y claro, no juzgamos, hermanitos, solamente le aclaro la verdad. Hay ovejitas que se les ha enseñado a amar. Aman, y más cuando están en su primer amor, cuando son pequeñitos, cuando son humildes y buscan a Dios con un corazón sincero. Aman, pero aman parejo, hermanitos. Aman a buenos, aman a malos. Es como un niño chiquito, hermanitos. No sabe quién lo carga. Me refiero a parte de sus papás. No sabe si es mala o buena persona. Están chiquitos. Solamente de sus corazones emana amor. Bueno, imagínese usted un cristiano que ama a todo mundo, que no tiene discernimiento, no tiene conocimiento, no ha probado los espíritus, y a su lado está un lobo disfrazado de oveja. Y hermanitos amados, él no lo ve mal, ella no lo ve mal. Para él es un hermanito en Cristo muy amado. Y no lo ven mal, no han discernido si es de Dios, si no es de Dios. Solamente hay amor. Imagínense que un servidor, el pastor, llega y arranca. Así, a primeras, lo corre, o lo exhibe, o lo pleitea. Y la ovejita que ama a ese falso, o a ese lobo disfrazado de oveja, no va a entender. Va a pensar mal, no va a comprender cuál es la situación. Y al arrancar al lobo rapaz disfrazado, también la ovejita es arrancada. ¿Por qué no va a entender por qué le hacen esto a mi hermano? Yo no veo nada malo en él, en ella. Yo veo que alaba, que ama, que hace esto. Yo lo veo como mi hermanito. Yo no entiendo por qué lo han arrancado. Y es cuando se lleva al trigo también, hermanitos, arrancando la cizaña. Bueno, esto es más profundo todavía, hermanitos, mucho más profundo, de cómo discernir quién es y quién no es. Bueno, volviendo a la escritura, dice la palabra de Dios acerca de este hombre. Verso 11, Hechos 8:11 dice: estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes? Los que habían sido engañados por este falso. Pero el evangelio resplandecía en sus corazones y venían a los pies de Cristo. La gente se estaba salvando, hermanitos. 13. También creyó Simón mismo, este mago, este brujo, también creyó el evangelio del Señor Jesucristo. Dice, y después de bautizado, estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hermanitos, este que ahora podríamos llamarlo ex mago o ex brujo, ahora era un cristiano. Podremos decir, nacido de nuevo, hasta bautizado en agua, o sea, bautismo de arrepentimiento. Él lo llevó a cabo. Pero también, hermanitos, algo que dice la palabra, el 13 dice, también creyó Simón mismo y después de bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe, el evangelista. Oh, hermanitos, aquí necesitamos discernimiento, sabiduría, madurez, para que nadie se turbe, nadie se confunda. Necesitamos al Espíritu Santo, mis hermanitos, para que nos guíe a toda la verdad. Ya que esta palabra es verdad, pero necesitamos asimilar.
¿Cómo, mis hermanitos? Felipe, no lo vamos, hermanitos, a juzgar. Solamente estamos escudriñando, analizando, explicando la palabra de Dios, sin espíritu de crítica o de juicio, solamente para enseñar, mis hermanitos. Felipe, hombre de Dios, evangelista, con el poder del Espíritu Santo, con un llamado del Señor Jesucristo, con una autoridad en el nombre del Señor, tanto, hermanitos, que echaba fuera demonios, levantaba, hermanitos, paralíticos y sanaba enfermos, hermanos amados. Eso está en todo el verso 7. Ahora, ¿habrá faltado algo como para no darse cuenta de que este ex brujo, ex mago, no había quedado tan bien? O sea, hasta el momento, mis hermanitos, daba señales de ser un cristiano legítimo. Se bautizó en agua, que antes era mago brujo, y estaba siempre con él. Y, hermanitos amados, pero algo había en el interior de Simón, así se llamaba ese personaje. Algo había, y es lo que vamos a ver a continuación. Dice también la última parte del verso 13, y grandes milagros se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido, y eso que él antes había hecho cosas con magia, pero estaba maravillado del poder del Espíritu Santo. Ahora, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Un trabajo de equipo, hermanitos. Felipe predicaba a Jesucristo, evangelizaba y también participaba para que la gente se bautizara en agua. Pero llegados Pedro y Juan, oraban para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Un trabajo en equipo. Podemos decir, hermanitos, que un siervo de Dios no lo tiene todo, sino que un siervo de Dios, su llamado, dones que tiene, los dones espirituales, la unción que tiene, se viene a complementar con otro siervo de Dios. Otro siervo de Dios que tiene lo que el anterior no. Y, hermanitos, cosas diferentes. Este tiene una cosa, el otro no tiene. Pero el que no tiene algo, el otro sí. Y se complementan. Ahora dice el 16. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, o sea, el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Note bien el 18. Cuando vio Simón, el que era ex brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, hermanitos, no lo vamos a juzgar ni a condenar a este nuevo cristiano o nueva criatura. Todavía no tenía un corazón recto. Sí, se había arrepentido, había creído en el Señor Jesús, se había bautizado en agua, pero quería usar soborno o dinero. Les ofreció dinero y fíjense lo que dice el 19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, hermanitos, esa maldad oculta sí la notó Pedro. Como Pedro, hermanitos, lleno del Espíritu Santo, discernió, notó lo que había en este varón, y Felipe no. Felipe estaba feliz, había tenido
una cercanía con este ex brujo, porque ya leímos que Simón siempre estaba con Felipe. Podríamos pensar que tal vez en algunas cosas le ayudaba, tal vez hasta era su asistente. Son posibilidades, hermanitos, porque dice que siempre estaba con Felipe. Muy posiblemente en algo participaba, pero hermanitos, todavía había maldad en su interior. Ahora, fíjese la reacción de Pedro, verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, lo está reprendiendo, hermanitos, una reprensión muy fuerte, pero necesaria. Verso 21, le sigue hablando al ex brujo: no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Y ahí fíjese lo que dice Pedro: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanitos, Felipe no le había hablado así. Felipe muy posiblemente se había agradado de este recién convertido o bebé espiritual. Pero Pedro le habló la verdad muy directamente. Dice, hermanitos amados, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora fíjese el 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí dice, hermanitos, si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, o sea, tal vez seas perdonado, porque para Pedro esto era grave. Oh, hermanitos amados, pero fíjese bien ahora lo que declara, lo que descubre Pedro. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dos cosas vio Pedro, hermanitos: amargura o hiel de amargura. También lo conocemos como raíz de amargura, que menciona el libro de Hebreos. Y luego dice, y prisión de maldad veo que estás. Y aquí es, hermanitos, donde necesita abrir su corazoncito, para que el Espíritu Santo nos guíe. Y pongamos mucha atención, hermanos. Ahora, ¿qué podemos analizar en todo esto? ¿Hasta dónde vamos? Hermanitos, un recién convertido que creyó en el Señor Jesús, que se arrepintió, claro, de sus maldades, que fue bautizado en agua y que ahora estaba siempre con Felipe. Ahora, hermanitos amados, ya con ese proceso podríamos llamar todo lo que es la conversión, la regeneración, ser una nueva criatura, nacido del agua y del Espíritu. Todo ello, hermanitos, unido a esto: hiel de amargura y prisión de maldad. O sea, ¿puede un cristiano, hermanitos, estar en una condición espiritual así, al mismo tiempo de haber procedido con los requerimientos como el bautismo en agua, como la confesión de su boca de declarar al Señor Jesucristo como su Salvador, de creer plenamente, hermanitos? Bueno, hermanos amados, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Me refiero a que Dios podía con estas cosas quitarlas desde el inicio, porque se entiende
que al haberse bautizado en agua, este ex brujo también tuvo que haberse arrepentido de sus maldades. Y parte, hermanitos, de las raíces de maldad espirituales, pues era la brujería. Yo no estoy diciendo que la brujería es difícil de quitar. No, mis hermanitos. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede lavar pecados de brujería, de maldad. No estoy diciendo que la raíz de maldad, de brujería, es bien difícil de quitar y que conlleva un proceso y esto. No, hermanitos, no minimizo la sangre de Cristo que tiene poder. El problema, hermanitos amados, que sí puede ser posible que haya estado en este ex brujo, es, hermanitos, que no se había arrepentido de toda su maldad. Eso entra a un tema, hermanitos, que se llama pecados ocultos. Pecados ocultos. Cosas en las que uno no le da acceso al Señor. Y, hermanitos, por ende, no se arrepiente. Y por ende, el Señor no derriba puertas, hermanitos. Él no forza chapas. Él no tira puertas. Él es respetuoso. Él ha dicho: he aquí estoy a la puerta y llamo. Él no tira puertas, mis hermanitos. Él es muy respetuoso, muy caballeroso. Entonces, hermanitos, Él llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra. Amén. Entonces, hermanitos, si alguien no abre la puerta, entonces Él no accede allí. Solamente en donde se le concede. Ahora, mis hermanitos, se lo explico lo más breve posible. La palabra de Dios espiritualmente nos compara a los humanos como casas. Hoy somos templo del Espíritu Santo. Acuérdese que antes había cosa mala, espíritu malo, y dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi primera casa de donde salí. O sea, hermanitos, la persona era casa de espíritus inmundos. Pero llegó alguien mayor, se llama Jesús. Echó fuera el enemigo. Y no debemos de quedar desocupados, porque dice que cuando volvió el demonio, el espíritu impuro halló la casa desocupada, barrida y adornada. Y entonces trajo consigo otros 7 espíritus peores que él y habitaron en aquella casa, y el estado de aquel hombre vino a ser peor que antes. Bueno, eso habla, hermanitos, de que la persona era como una casa para los demonios. Hoy, por la gracia del Señor, la salvación del Señor y la limpieza que ha hecho su sangre preciosa en nuestra vida, hoy mora en nosotros el Espíritu Santo. Muy bien, ahora, ya que quedamos en que somos representados como casas, sea para lo malo o para lo bueno, ahora, hermanitos, le pongo como ejemplo la casita de usted. Por sencilla que sea, por humilde que sea, esa casita seguramente tiene más de un cuarto, tal vez 2. Cuando yo era niño, mi casita, la casita de mis papás, nomás tenía 2 cuartitos. Todos dormíamos en un cuartito y la otra era donde se cocinaba y se comía. Bueno, por lo menos, hermanitos, tiene más de un cuarto, una casita. Puede tener más, 3, 4, 5 cuartos, tal vez más, tal vez una segunda planta, tal vez, hermanitos, un cuartito por ahí, otro por ahí. Muy bien. Así es nuestra vida, una casa con varios cuartos. ¿Qué tal si abrimos la sala
para el Señor Jesús. Y abrimos, hermanitos, estoy dando ejemplo, el comedor y abrimos la cocina. Pero hay un cuartito al fondo que no abrimos y otro cuartito más allá y no lo abrimos porque los consideramos privados o nuestros. Y lógicamente nuestro Señor Jesús no va a entrar donde no le damos acceso. Él es muy respetuoso. Y tal vez, hermanitos, lavó, limpió 3, 4 cuartos, pero queda por allá 1 o 2. Ahora, ¿qué pasa cuando nos congregamos? Hermanitos, esto es maravilloso. Haga de cuenta que usted fue limpiado 3, 4 cuartitos de su vida. No porque la sangre de Cristo no pueda lavar todo, no porque Dios no tenga poder para limpiarlo todo, no, sino porque uno tiene áreas de pecados ocultos, por lo tanto, no arrepentidos. Usted no se ha arrepentido de esos pecados. Pero viene al templo y se queda a escuchar la palabra de Dios. Se congrega pues. Y en una prédica el Señor le dice: esto está escrito, esto es pecado, no codiciarás, por ejemplo, no adulterarás, por ejemplo, no matarás, no dirás falso testimonio. Usted oye la palabra y eso es lo que hacía. Y tal vez no sea tan oculto, tan secreto, ya no lo es, ese pecado, porque la palabra de Dios lo está exhibiendo. Y acuérdense que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que traspasa las coyunturas, los tuétanos, parte, hermanitos, el mundo del alma, y claro, hermanitos, discierne las intenciones del corazón. Entonces esa palabra cortó y ahora se abre, se exhibe el pecado. Y bueno, volviendo al ejemplo de la casa, ese cuarto cerrado de pecado oculto, ahora la palabra de Dios que usted oye y entiende, ahora toca su corazón, quebranta su vida. Usted dice: sí, yo he pecado, yo he hecho eso que la palabra de Dios, que la predicación me está diciendo, yo lo he hecho, perdóname, Señor. Y al momento de ser perdonado y confesar su pecado, decir: me arrepiento, y la sangre de Cristo le lava, hermanitos, esa área ya es libre. Ahora el Señor Jesús entró en ese cuarto que tenía la puerta cerrada, porque ni uno sabía ni siquiera uno sabía que existía esa área. Por eso dice el libro de los Salmos: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios, hermanitos. Ahora, ya otro cuarto más es del Señor y otra área de nuestra vida es del Señor. No porque Dios no tenga poder, hermanitos, para hacer todo de una vez, sino por la dureza de nuestro corazón, que hemos cerrado varias áreas de nuestra vida. Y hasta que la palabra de Dios viene a cortar, traspasar, se disciernen las intenciones del corazón. Bueno, ese pudo ser el problema de este ex brujo. De varias cosas se arrepintió, pero había varias cosas también ocultas de las que no se había arrepentido. Ahora Pedro se las declara y le dice que se arrepienta. 22, volvemos, Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esas dos cosas, amargura, hiel de amargura o raíz de amargura es lo mismo, y prisión de maldad. Y claro, por eso cuando se habla en Lucas de la obra general del Señor Jesús, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanitos, de esas prisiones, esclavitudes, habla, prisión de maldad. Y a eso viene el Señor también, a libertar a los cautivos o a los presos.
como el caso de este hombre. Ahora dice el verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mis hermanitos, si no hubiera palabra de Dios al respecto, este hombre no se arrepentía. Hubiera seguido así, hermanitos. Pero gracias a Dios por la palabra del Señor, cuando reprende, cuando exhorta, cuando, hermanitos, llama al arrepentimiento. Gracias a Dios por los predicadores, hermanitos, que señalan el pecado a través de la predicación. Hermanitos, es así como este hombre supo, se enteró de su condición. Acuérdense que dijo el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y así, hermanitos, vemos que está quebrantado este ex brujo. Dice el 25: ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos, Señor, han oído tu palabra. Señor, lava con la sangre de Cristo todo pecado, Señor, que había. Perdona, Señor, toda iniquidad, todo pecado oculto. Que mis hermanitos siempre vengan a tu casa a oír tu predicación, y tu predicación quebrante sus corazones. Y Señor, dijiste: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hazlos libres de pecados ocultos a través de la predicación y el arrepentimiento. Señor, están en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.